Vista Atanor, la conocemos todos. Él es el creador o fundador de Arcadia como ejemplo de ecoaldea, ejemplo de sociedad sostenible, como Sinapsis también, como la empresa Sinapsis han traído a grandes personalidades. Y nos va a hablar ahora de algo que está resurgiendo digamos, de la misma masa social, un nuevo sistema de sociedad. Hablamos de sociedades emergentes. Con todos ustedes, Jordi Orus. Gracias por vuestra asistencia, gracias a la organización y gracias a mi amigo Miguel, que me tiene mucho cariño y mucho aprecio. Bien, el tema ya se ha empezado un poco antes, tiene que ver, y voy a hacer hincapié en el hecho de la unión entre el aspecto espiritual y el aspecto científico. Esa movida que está surgiendo ahora básicamente tiene que ver con un cambio de paradigma. Tal es así que en realidad estamos ya viviendo un proceso de cambio que en mayor o menor medida todos nosotros encarnamos. Tal vez no llegamos a entender o a comprender cuál es el proceso que nos va a llevar, y esta ponencia pretende hacer una síntesis de estas cosas que ahora mismo están sucediendo en el cambio colectivo. La etapa precedente, eso se parece a un esquema que hemos visto antes. La etapa precedente estaba marcada claramente por falta de valores en los aspectos sociales. Siempre ha habido gente con valores, siempre ha habido grupos que han promocionado los aspectos de valores, pero no estaba implícito como algo normal en la sociedad, y todavía no lo es. Otro punto importante es la depredación en todos los sentidos, el abuso de la economía, el aspecto de sexualidad, el abuso de poder, todos los elementos que significan depredación, intentar robar o captar de los demás para beneficio propio. El otro punto es la ignorancia. Sin duda, estos hechos no sucederían si el ser humano estuviera lleno de sabiduría. Sería imposible que existiera este hecho con plena sabiduría. Otra de las consecuencias es la separatividad, también se ha hablado antes. Se ha hablado de que el punto esencial es que el ser humano se separa, cada uno ha tendido en épocas anteriores a mirar su propio ombligo, sus propias necesidades, no ha entendido tanto ni se ha implicado en el aspecto colectivo, lo iremos viendo, que tiene que ver sobre todo con el aspecto de universalidad. El otro punto es el antagonismo. Esa separatividad genera que yo pueda ver en el otro el antagónico, el que me puede quitar la opción económica, el que me puede quitar la opción sexual y emocional, y todo es una tendencia en ese sentido de antagonismo. Sin duda, eso nos lleva a una proliferación del sentimiento de egoísmo. Es un sentimiento de ser yo, de entender mis propias causas, mis propios elementos, y no entender para nada tanto lo de los demás, ¿no? Y también un elemento clave es la visión parcial y especializada. Ya hemos sido educados de esa manera. Todos nosotros tenemos una profesión, hemos desarrollado una intención específica, que esto no estando mal, lo que hace es que no podemos comprender la relación que existe entre mi forma de entender y todos los demás elementos. Por lo tanto, me pone en una posición, me ayuda a mi egoísmo, ayuda a mi antagonismo, ayuda a mi separatividad, a mi ignorancia, a la depravación y a la falta de valores. Los signos de la etapa actual, que se están empezando a manifestar de una forma importante, son valores. Las personas empiezan a sentir que necesitan que su vida tenga sentido a través de que entren en coherencia con todos los valores sociales. El servicio a la sociedad, cada vez es más la necesidad que todos sentimos de participar en aspectos y en cosas que nos hagan sentir, tocar nuestra parte sensible, nuestra parte espiritual. Por lo tanto, eso significa conciencia. La conciencia inevitablemente nos lleva a una unidad, el sentido de la unidad. Entender la unidad, ese elemento que está en mí y que comparto con todo el resto de la humanidad. El otro punto importante es la pluralidad, es decir, que cuando yo entiendo esa unidad, puedo concebir claramente
las diferencias que existen y por lo tanto respetarlas. No todo el mundo tiene que pensar como yo, ni sentir como yo, ni desear como yo, pero tiene que haber un elemento de pluralidad, de respeto a todos, ¿no? Eso también nos lleva al concepto de la universalidad, el hecho de que podamos de esa manera entender la variedad que existe en el conjunto total de la sociedad y de la humanidad. Y la visión holística está en contradicción con la visión parcial y especializada, porque nos empieza a permitir entender cómo se implican, cómo se imbrican los distintos elementos que existen en todos los elementos sociales. ¿Sí? La actuación inconsciente, en la que todos estamos también implicados, no es que estemos ya solo en la parte consciente, sino hay una gran parte del aspecto inconsciente, es la necesidad colectiva. Es decir, con nuestros propios egoísmos hemos creado una estructura determinada, que es el acuerdo colectivo, lo tenemos como segundo punto, y es aquellos puntos en que la mayoría de la gente de la sociedad hemos establecido un acuerdo. Hemos establecido, no sé si habéis visto por internet, un mensaje que hablaba del contrato que hemos aceptado implícitamente, sin saber. Hay toda una serie de escritos interesantísimos por internet que hablan de esa posición, de una postura de borregos delante de la sociedad, y aceptamos toda una serie de aspectos negativos simplemente porque lo damos por hecho. No hay ninguna intención de decir por qué hemos de continuar con esta cantidad de injusticias y de absurdeces. Entonces, como lo damos por hecho, creamos un acuerdo colectivo. Este acuerdo colectivo es el que construimos, no solo primero psicológicamente, ideológicamente, sino incluso se convierte en realidad tangible en el mundo material. La materialidad que nos rodea, cualquier elemento que podamos observar ahora mismo, es consecuencia de este acuerdo colectivo. Cuando también hablábamos antes del secreto, del aspecto creativo de la mente, cuando la mente no es creativa, simplemente lo que hace es copiar. Como una fotocopiadora, está repitiendo patrones que estamos aceptando de una forma inconsciente. Y por lo tanto estamos creando un acuerdo colectivo determinado. Aquí se han hablado de innovaciones. Podríamos llegar a un cambio radical social, pero de entrada estamos la mayoría de nosotros dormidos aceptando un código que es el que nos marca y en el cual nos sentimos sufridores y no actuamos de la forma apropiada. Sin embargo, la marcha es sin retorno. El proceso evolutivo no tiene marcha atrás. Todos los movimientos que estamos haciendo, para bien o para mal, los errores que cometemos también, hacen que de alguna manera los procesos de avance no podamos volver hacia atrás. Con lo cual, garantizamos que el futuro siempre será favorable, siempre lo será. Eso no significa que en pequeños movimientos nos aparezcan situaciones que parecen retrógradas, pero es consecuencia de una situación temporal. Sencillamente el proceso evolutivo hace un sistema espiraloide, con lo cual nos lleva a revivir situaciones que nos parecen ya antiguas y pasadas, pero lo hacen a un nivel distinto, a un nivel superior. Y por lo tanto es imposible que volvamos a un proceso evolutivo de inferioridad, como raza y como cultura y como planeta. La contribución consciente es aquella que cualquiera puede hacer siendo consciente. También se ha hablado aquí de cómo podemos contribuir a este bien. Pues lo primero serían precursores. ¿Quién es un precursor? El que analiza todo lo que está sucediendo y dice, no estoy de acuerdo con esto. Pero no solo dice, no estoy de acuerdo con esto, sino que hace todo lo posible para enmendar la situación. Empezando por él mismo, a través de la ética y del compromiso. Es absurdo quejarse de que las cosas no van bien cuando alguien no está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario, que debe empezar por él mismo. Se dicen, por ejemplo, muchos temas ecológicos o medioambientales, el tema del cambio climático, todo el mundo lo entiende, hay muchas explicaciones, mucha información sobre el tema, pero ¿qué haces tú? ¿Qué hace cada uno de nosotros respecto a eso? ¿Qué compromiso hace que podamos romper esa dinámica pasiva
y ponernos a actuar de una forma eficiente. Eso significa la ética y el compromiso verdadero, porque si no, ¿de qué ética hablamos? ¿De qué compromiso estamos hablando? Habiendo hecho un análisis de las dificultades y los procesos evolutivos y entendiendo los límites que ahora mismo nos marcan y nos sostienen, nos encierran, de qué manera, en qué punto nosotros podemos tomar esas iniciativas, y entonces empezamos a ser éticos con nosotros mismos. Y si somos éticos con nosotros mismos, necesariamente lo hemos de ser con los demás. El compromiso significa este aspecto. ¿Puedo entender la necesidad colectiva? ¿De qué manera participo en el cambio social imprescindible en el momento que nos toca vivir? Y termina en la cooperación. Si uno piensa que a nivel individual no puede lograr nada, y antes también se ha hablado aquí de la dificultad y de la anulación de aquel que trabaja de una forma solitaria, es imprescindible la cooperación. No somos conscientes del poder enorme que tiene la sociedad y todos los que somos de a pie. Nadie es consciente de ese poder brutal que eso significa, porque cada uno nos vemos solitarios en nuestra propia soledad. No comprendemos que a través de la cooperación somos un modelo de transformación imparable. Por mucha fuerza que exista en las élites que hemos hablado antes negativas, nada podrá ser evitado con ese apoyo y esa cooperación consciente de todos. Antes hemos hablado de algunos aspectos, pero hay muchos más aspectos de los que hablar. Posiblemente habrán más. Yo he apuntado 14 principios para poder profundizar un poquito en cada uno de los términos y poder entender de qué manera nos podemos implicar en cada uno de los aspectos principales. Una nueva cosmogonía, es decir, una forma distinta de entender el cosmos y nuestra implicación en él. También hemos dado por sentado que es así, que nosotros estamos en un planeta dentro del sistema solar, que el sistema solar está dentro de la Vía Láctea, y entendemos que esto es como una cosa mecánica en la que nosotros no actuamos ni tenemos nada que ver. Pues no es así. Nuestra participación activa en el planeta puede cambiar la forma de relación entre los planetas de nuestro sistema y entre todo el sistema cósmico a la vez. Pero eso empieza por algo tan sencillo como la unión entre mi cuerpo y mi propia mente. Es muy posible que el primer aspecto ya cueste muchísimo. ¿Cuántos de nosotros estamos en una posición donde nuestra mente nos dice una cosa y nuestro cuerpo nos dice otra? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo aceptamos nuestros vicios, el fumar, el alcohol, etcétera, etcétera? Esto sería una contradicción entre el cuerpo y la mente. La mente opina que esto es una cosa incorrecta, pero sin embargo la ansiedad del cuerpo nos lleva a actuar de esa manera. Ahora es muy difícil, sin esa coherencia personal, alcanzar una visión más amplia. Eso no significa que no cometamos errores. Seguro que cometeremos muchos errores, pero la idea es esforzarnos para romper ese límite que nosotros automáticamente nos provocamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, la primera coherencia, la coherencia personal. El segundo paso es que cuando uno ha alcanzado una cierta coherencia, no es que haga falta que sea absolutamente coherente para pasar al segundo nivel, sino que ya lo estamos, paralelamente estamos trabajando en los tres campos, pero no podemos realmente llegar a una coherencia grupal si no establecemos primero ese orden en la primera fase. Cuando somos seres coherentes con nosotros mismos, el punto siguiente es ser coherentes con la colectividad. Por lo tanto, fijaros que en ese punto hay un aspecto también de egoísmo que pierde preponderancia. Aquel que empieza a entender la colectividad, a amarla y a implicarse y comprometerse con ella, deja de darse tanta importancia a sí mismo. Empieza a entender la necesidad de actuar para los demás. Y esto, evidentemente, porque hay una limitación muy clara que tiene que ver con nuestro espacio físico. Aunque nosotros podamos ser conscientes de las necesidades en Irak, ¿quién se va a Irak a echar una mano de lo que está pasando allí? Es muy, muy difícil, ¿no? Esa idea de que también se ha hablado muchas veces, de pensar colectivamente y actuar localmente, no significa olvidar
la unidad global, sino que podemos alcanzar la unidad global a través de la coherencia, primero que hemos dicho, social y grupal, para poder alcanzar finalmente la coherencia planetaria. Todos los desastres y equívocos impresionantes que existen en nuestra sociedad, uno de los puntos esenciales es la ruptura y separación, ya hemos dicho la que significa a nivel individual, pero aquella que signifique a nivel colectivo planetario. ¿Somos conscientes de la cantidad de desarmonías, de injusticias que están sucediendo? Si ya tengo suficiente trabajo en intentar conseguir mi unidad entre cuerpo y mente, ¿puedo participar en la unidad colectiva del planeta? ¿De qué manera puedo hacerlo? O sea, si no trabajo en ese proceso y de una forma paralela, ¿cómo alcanzaré finalmente, cómo alcanzaremos para que el planeta Tierra tenga una sola alma colectiva? Entendemos que la cantidad de dificultades finales está porque no existe un alma planetaria colectiva de todos los seres del planeta y que cada uno tiende de una forma absurda a intentar emanciparse o a intentar vivir su propia existencia sin considerar para nada a todos los demás. Por lo tanto, es esencial comprender este aspecto en la nueva cosmogonía, que sería alcanzar el alma total planetaria, ser parte de esa unidad planetaria. Para poder organizarnos y poder ser efectivos en esa totalidad, nos haría falta una nueva organización institucional planetaria. Esto, aunque está escrito en los principios de la ONU, está escrito en la mayoría de documentos importantes, el primer punto, participación de los ciudadanos y no de los gobiernos, en realidad esto no se cumple. O sea, en realidad la gente que teóricamente nos representa tiene sus propios intereses. No está haciendo una labor de ser parte activa, no están intentando que nosotros como tales tengamos una representación real en nuestros aspectos, sino que ellos asumen que son nuestros representantes sin que nosotros especialmente digamos sí, quiero que me representes. Si existiera esa participación de los ciudadanos, se podría hacer el segundo punto, que sería un comité de prioridades globales. Porque las necesidades que tenemos, por ejemplo, en nuestro mundo occidental, no tienen nada que ver con en otro país que la gente se esté muriendo de hambre. Por lo tanto, si entendiéramos solo a partir de una prioridad global, un listado de prioridades, entre todos podríamos decidir, tal vez la primera cosa sería que no hubiera guerra, que no hubiera hambre. Pero ¿dónde está ese listado de prioridades? Claro, nuestros gobiernos, en cada uno de nuestros países, tienden a resolver lo que ellos entienden que son sus prioridades, que es quedar bien con su colectivo, en este caso Cataluña, España, Europa. Pero ¿y el colectivo global humano en toda la Tierra? ¿Quién se ocupa de entender esto? ¿Por qué no se hace un listado de esos aspectos que incluyen también los temas que hemos hablado de salud, de pedagogía, de energía, todos los demás y distintos elementos? Por lo tanto, eso nos llevaría, si se hiciera y si se cumplieran estos principios, nos llevaría a entender una forma de relación distinta. Porque sería imprescindible que, aparte de entender cuál sería ese listado de prioridades, de qué manera entonces podemos entrar en relación para entender e intentar ayudar en cada lugar en su problema específico. Problemas de hambre, los más graves, hasta los aspectos más sutiles, porque es evidente que hay que resolverlo todo. ¿Podemos entendernos como una sola mente y un solo corazón, formando parte de esa estrategia colectiva? Uno de los puntos clave en esa civilización armónica sería un punto clave, sería la ecología y la sostenibilidad. O sea, una forma distinta de vivir. Las ciudades donde vivimos son ejemplo de este aspecto. Nosotros, básicamente, somos entidades que incidimos en el planeta de una forma casi imperceptible, o somos realmente depredadores en el sentido que estamos generando cantidad de perturbaciones en todo ámbito de aspectos. Por lo tanto, la arquitectura ecológica y sana sería un punto esencial.
Si ya no tenemos en cuenta aspectos mucho más claves de lo que significaría una vida ecológica, ¿cuántos sepan que en su propio edificio se ha hecho un estudio de geopatías, por ejemplo? ¿Y cuánta gente enferma y muere por aspectos de ese tipo? Algunos muy evidentes, como son energías telefónicas, ondas telefónicas de baja frecuencia. Eso cada vez sabéis que se están haciendo estudios y se quieren hacer estudios que los sistemas fácticos, los poderes fácticos quieren evitar que ocurra. ¿Por qué? Porque eso obligaría tal vez a tomar decisiones drásticas en el mundo de la comunicación. Esto sería un punto esencial, pero es que hay aspectos mucho más sutiles. La Tierra misma emana cantidad de aspectos que son muchos de ellos negativos para el vivir el ser humano encima de ellos. Hay radiaciones de todo tipo muy negativas que, a menos que una persona experta haga un análisis y un proceso de alteración de esas emanaciones, la vida en la casa que está encima es una vida insoluble. Otro punto importantísimo es que parte de los problemas de una vida no correcta, ecológica y sana es porque todo está basado en la centralización. Volveríamos al punto de la dependencia de los grupos de poder. Todo el sistema social está establecido con sistemas de dependencia, por lo tanto, no libres. El sistema de abastecimiento de comida ocurre por un sistema centralizado. El sistema de suministro de energía ocurre por un sistema centralizado. El sistema de salud ocurre por un sistema centralizado. El retirado de basuras y de escombros ocurre por un sistema centralizado. En fin, el agua, todo tipo de aspectos están hechos de esa manera. Observemos. ¿Eso a quién conviene? ¿Es realmente el modelo que sería sano y correcto para cualquier forma de vida en una casa o en una ciudad? ¿Es correcto así? Esto solo ayuda o conviene a los que están en el poder, porque esto genera dependencia de ellos. Imaginad que ahora mismo hubiera una gran crisis, una guerra, cualquier situación de fallos a nivel de un terremoto, por ejemplo. Toda la ciudad, y cuando más grande la ciudad, quedaría en un estado de auténtica locura. Todo el mundo intentaría huir de la ciudad para encontrar soluciones que no podrían resolver en la ciudad, porque todo estaría roto y todo estaría perdido. No habría maneras de conseguir ninguno de los elementos claves que estamos hablando aquí. Por lo tanto, un elemento esencial sería la autonomía. Conseguir que los sistemas sean lo más autonómicos posible. Aquí sería, por ejemplo, el reciclado de residuos en el punto de generación y la producción de energía en el punto de uso, que es lo mismo, ¿no? O sea, todos los elementos serían, una idea que tuvo nuestro genial Cerdá en Barcelona fue crear, en el origen, era crear cada manzana, en el centro, estaba pensado para hacer parques y para generar aspectos de residuos, recogida de residuos, cantidad de servicios que eran comunes solo al grupo de casas que formaban una manzana. Después esto no convenía y por lo tanto se eliminó todo ese aspecto, ¿no? Pero imaginad esto, que cada grupo de manzanas tiene resuelto el sistema pedagógico, energético, reciclado, abastecimiento de alimentación, la mayoría de aspectos, ya no digo grandes hospitales, pero sí centros sanitarios de cada grupo, lo mismo, ¿no? Imaginad, visualicemos por un instante una sociedad del futuro montada de esta manera. Un punto clave, pero no es para todos, son las ecoaldeas, es un modelo óptimo de esto que estamos hablando. Una ecoaldea es un asentamiento humano en total armonía con la naturaleza y que se autoabastece de todos los aspectos. Esto sería lo ideal, pero claro, desmontar la sociedad, como la tenemos montada ahora, imagínate el esfuerzo que esto significa. Sin embargo, podría ser un inicio, que existieran redes, que las hay. Las ecoaldeas se están formando en este momento, cada vez están existiendo más nuevos proyectos que se ponen en marcha. En una red española, tal vez en España hay unas 100 ecoaldeas, y en todo el mundo pues hay cantidad de ejemplos impresionantes. Para aquellos que también tengáis interés en esto, también os dirá lo mismo que os han dicho los de antes. Mirad por internet, buscar ecoaldeas, hay cantidad de información interesantísima, donde todo lo que estamos diciendo se reúne
en una forma específica de vida. Se intenta tener todos los elementos de una forma autárquica, de una forma independiente y no estar supeditados a ningún sistema externo. Para eso las ecoaldeas funcionan también en forma de red y de apoyarse mutuamente con las redes de permacultura. Para aquellos que no lo sepáis, permacultura es una filosofía donde se integra arquitectura, energía, agricultura, todos los elementos que estamos diciendo ahora. ¿De acuerdo? Esto es imprescindible y solo será posible solucionándolo con una nueva política. Es decir, tiene que ver, aquellos que nos gobiernan deberían tener una idea muy distinta de la que tenemos hasta ahora. Si se propiciara todos los aspectos de descentralización y de independencia, sus procesos de poder respecto a la sociedad serían muy distintos. Y ellos lo saben. Están en una encrucijada ahora mismo la gente que está arriba en el poder. Muchos quieren el cambio, como se ha dicho antes también. Aunque a nivel ideológico ya existan muchas nuevas iniciativas, el problema que tienen es básicamente de economía, porque quien financia todo el sistema, de momento, son las grandes multinacionales, que son las que más les interesa que el sistema no cambie, para poder continuar chupando de la vaca, ¿no? Otro punto importante que se dice aquí sería el por qué el sistema de pacto de partidos es de la manera en que es, que solo les favorece a ellos, no nos beneficia a los ciudadanos. Si lógicamente un grupo por votación popular ha alcanzado una mayoría o una cierta cantidad considerable, o incluso aquellos que no consiguen ninguna participación importante, ¿por qué no tienen que tener derecho al poder? ¿Por qué no hacer que el sistema de gobierno esté proporcionalmente montado por poder y por responsabilidades de acuerdo a la implicación de cada partido, pero que todos estuvieron incluidos? Porque es como una manera de eliminar aquellos que pueden ser menores y que perjudican a los intereses de los partidos mayores, y por eso incluso las leyes de partidos se apoyan entre los partidos importantes y no apoyan a las opiniones populares que son minoritarias. Eso está en las propias leyes de los partidos, existe ese problema, ¿no? Y otro punto importante que deberían tener los políticos es lo mismo que hablábamos antes. Si tuviéramos ese listado de objetivos a cumplir, ¿cuáles serían los objetivos globales de mayor prioridad? Pues aquellos que tuvieran que ver con el aspecto más colectivo social. No en concreto porque el partido tiene una determinada ideología o tiene unos padrinos o tiene unos intereses. Todos estos aspectos marcan ese límite justamente, ¿no? Eso nos llevaría, por lo tanto, como toda la política depende de la economía, nos llevaría necesariamente a una nueva economía. Primer punto, sustitución del sistema bancario. El sistema bancario fue creado de una forma inicial a través de gremios que daban una parte de sus beneficios, entre ellos, para apoyarse cuando uno de ellos estuviera enfermo, un productor estuviera enfermo, y pudiera, por lo tanto, vivir sin tener que preocuparse. Entonces empezaron a hacer un ahorro, un fondo de ahorro, que ciertos individuos utilizaron para empezar a tener elementos de poder. No recuerdo qué personaje fue, ni qué rey en Europa, pero en un momento determinado se constituyó como un elemento bancario nacional, en lugar de los gremios y de los pueblos. Y a partir de aquí hemos llegado a la situación actual, del dominio del dinero y del poder, debido a estos aspectos, en lugar de ser una herramienta de apoyo. La idea es recuperar la autonomía del pueblo respecto al sistema financiero bancario. ¿Y cuál sería el primer punto? La financiación sin interés. El dinero debería correr libre por la sociedad. Nuestro propio esfuerzo deberíamos poderlo dar, el fruto de nuestro esfuerzo, poderlo dar o dejar a otras personas a cambio de que ellos nos devolvieran algún aspecto, pero que no participaran los beneficios de los intermediarios. En definitiva, los bancos son estos, son aquellos que aprovechan la economía de todos para sacar unos beneficios de un servicio que ya podría ser nuestro directamente. ¿Os imagináis que entre aquí nos reuniéramos todos y apoyáramos el proyecto más interesante de todos con nuestro dinero? No tiene por qué intervenir ningún banco,
No hay ningún dinero extra que tenga que salir de nuestro bolsillo para llenar sus bolsillos, que además, por su ambición desmesurada, no solo es que sostenemos unos lugares de trabajo, sino que tenemos toda una estructura brutal de gente que no trabaja. Toda la gente que son accionistas de los bancos y que están en empresas como accionistas viven de nuestro esfuerzo y de nuestro dinero. Eso es inadmisible para una sociedad sana y ética. Hay muchas iniciativas que están funcionando. Las redes de intercambio, en Europa y en España somos muy deficientes respecto a Estados Unidos, pero hay países que son de una fuerza brutal en estos aspectos. Se reúnen para intercambiar todo aquello que no necesitamos. Cualquier elemento que ya lo hemos usado y que no tiene uso, pues lo das a una persona que lo necesita. ¿Para qué favorecer a las empresas comprando materiales que van a llenar de residuos toda la tierra? Es absurdo. Hagamos lo posible para tener un mercado común de todo aquello que no usemos y démoslo. Es un problema de organización, nada más. Los bancos de tiempo es otra idea parecida. Si consideramos que nuestro tiempo vale igual para todos, mi tiempo yo lo doy a cambio para hacer un curso de inglés, a cambio de un informático que me viene a reparar o a montar algo en mi ordenador. Elementos de ese aspecto. Otra vez estamos eliminando todos los aspectos económicos y bancarios aquí, ¿no? Las monedas alternativas. Hay grupos importantes en el mundo, en concreto el grupo de Lojas en Estados Unidos, en toda la parte de oeste de Estados Unidos. Se están creando grupos importantes, sociales muy grandes, donde están empezando a funcionar con monedas alternativas. Monedas que no son los billetes oficiales ni la moneda oficial de cada país. Otra cosa que muchos estaréis enterados es que están sistemas de economía independiente que son de esa manera de intercambio. Las ruedas de prosperidad, aquellos que tengan un poco de idea de esto, significa colaborar en un proceso de rueda donde todas las personas participan y la mayoría de las personas reciben el dinero sin tener que participar los bancos ni dar intereses a nadie. Esto ya está funcionando con mucha fuerza. Os diré que hay cientos de miles de personas en el mundo, no sé si millones, pero cientos de miles sí, que están utilizando estos sistemas. Sin duda, una parte grave de este aspecto también tiene que ver con el aspecto de producción. O sea, todas las cosas que hacemos, como hay ese interés por la economía, buscamos sobre todo el aspecto del beneficio rápido e intentamos no ser conscientes ni responsables de aquello que generamos por la propia producción. Por lo tanto, la ética en la producción nos llevaría a una visión social, a una visión medioambiental, a una visión ética. ¿Por qué? Porque la producción no solo debe contemplar el fruto en sí del producto, sino la paliación de los efectos que produce esa producción, esa generación de productos. Es algo que muchos países están estudiando, el impuesto medioambiental, que se están discutiendo porque lógicamente no interesa a la mayoría y todavía estamos en esa situación. Pero lo ideal sería que aquella persona que no construye, que no fabrica de la forma correcta para todos, pues que pague un impuesto importante que de alguna forma pueda paliar aquello que está produciendo mal, ¿no? Otro aspecto importante es la ayuda para favorecer la producción local. Ahora hay una tendencia en el mercado internacional de hacer que por ejemplo, estamos comiendo aquí cerezas de Chile, estamos comiendo naranjas del Japón, cosas de ese tipo tan absurdas. Si estamos hablando de la economía y del ahorro energético, es absurdo que nos tengamos que proveer de productos que están en la otra punta del mundo. Tal vez si hay un tipo de artículo que solo puede ser fabricado en un lugar se podría entender, pero en la mayoría de los casos no es así. Es sencillamente que por un tema de mercado, de libre mercado, y por intentar explotar más el coste, entonces se genera toda una movida en la cual estamos pagando todos pues cantidad de desechos, restos de cualquier tipo, polución atmosférica, consumo energético exageradísimo, muchas cosas así. Y la producción, cuando debería ser masiva, de productos de gran consumo, solo podría ser posible en la medida que estuviera de acuerdo al respeto al medio ambiente.
todos nosotros hemos tenido una educación de valores o espiritual, que en muchos casos nos viene de la religión de nuestros padres y de nuestros abuelos. Muchos incluso no siguen esa religión, pero estamos imbuidos de alguna manera en sus morales y en sus formas de hacer. Y también, de la misma manera, tenemos una postura pasiva de no entender nuestra implicación, de poner bajo la lupa si las cosas que ya hacían nuestros abuelos, nuestros padres, que tal vez en su momento tenían que hacerlas, si todavía cumplen los requisitos de una verdadera espiritualidad. Es totalmente comprensible que la espiritualidad es algo inherente a cada ser humano, que incluso aquellos que se declaran directamente ateos tienen una espiritualidad, porque el principio de valor es el amor a sí mismo y el amor a su familia y a los más cercanos. El amor por sí mismo ya implica un principio de ética y de responsabilidad respecto a los demás. Por lo tanto, hay un valor implícito en cada ser humano respecto a esto. ¿Y qué más da que la forma de ese reconocimiento tenga una figura, tenga la otra, tenga un nombre, tenga una forma de orar o de otra? ¿Qué más da? Por lo tanto, sería un concepto de aceptar, lo mismo que antes, la unidad en la diversidad. Es decir, uno puede decidir claramente dónde se quiere agrupar, si se quiere agrupar a un tipo de movimiento, pero eso no tiene que significar en absoluto la degradación, el insulto, la anulación de cualquier otro tipo de pensamiento que no sea el propio. Hemos avanzado mucho en las últimas décadas respecto a ese punto, pero todavía estamos lejos de conseguir ese consenso global planetario. De nuevo, continúa siendo la falta de la visión completa planetaria. Entender que todos aquellos puntos que nos han de unir son los que han de permitir la solución de los problemas. La espiritualidad laica es lo que estamos hablando. O sea, ¿qué ocurre? Que los partidos políticos, por no decir que son oficialmente católicos, ahora existe una sociedad que no tiene ni espiritualidad ni valores. ¿Podemos entender que ahora mismo hay graves problemas sociales por culpa de ese error? ¿Qué tiene que ver los valores espirituales con el hecho del participar directamente en una religión o en la otra? El hecho de que sea libre la religión y cada uno pueda apuntarse donde quiera no significa que oficialmente no se adopte una postura de espiritualidad comprometida, de los valores sociales, de los valores humanistas. ¿Por qué no se tienen en cuenta esos aspectos? Por lo tanto, eso nos llevaría a los valores sociales. Los verdaderos valores sociales no han de ser una estructura para penalizar a aquellos que transgreden los límites. Esto es algo muy bajo, muy simple. Debería ser aquello que nos inspira, aquello que nos produce la sensación de hermandad, de cooperación, de amor mutuo. Esto las leyes ciudadanas o jurídicas no dan el marco ideal para eso. Debería ser una sociedad de valores en la que todos esos elementos que decimos deberían estar implícitos. Y finalmente eso nos llevaría necesariamente a la paz. Es imposible que una sociedad que está basada en los valores, toda ella, como una estructura mundial, generara problemas de violencia y de guerra. Sería imposible. Bien, nos pasa lo mismo. Aquí tenemos un gran hándicap con el tema de salud, porque detrás de la salud, entre comillas, salud, están los grandes monopolios económicos del mundo después del energético. O sea, primero sería todo el movimiento del lobby energético y después el lobby farmacéutico y químico. Es el segundo poder fáctico económico del mundo y, por tanto, a ellos no les interesa la salud, les interesa la enfermedad. Y nos dan soluciones paliativas, no soluciones curadoras. ¿Por qué razón? Porque les interesa una gran sociedad que no muera, porque si muere también se les acaba el chollo. Tiene que estar ahí pagando cada mes a todos los temas de compras de productos para que el sistema funcione. Por lo tanto, volvería a ser lo mismo, la independencia, la autorregulación del sistema sanitario a partir del individuo, del sistema más autárquico e independiente posible. Es mentira que las soluciones estén montadas en plan red o de seguridad social resuelvan los problemas. Generan muchas más pérdidas que no eficacia.
alguna cosa es eficaz. Sin duda, los casos más graves, el tema de operaciones, no digo que no tengan su utilidad. Pero la cantidad de movimiento brutal que hay detrás de todo esto no os podéis imaginar. Hay muchísima información también por Internet, hay una revista de primer orden a nivel nacional que es Discovery Salud, que habla muchísimo de la cantidad de engaños que produce la farmacopea y los médicos prostituidos. Tenemos el LACTOT, que una conferencia tarde, que también va a hablar de este aspecto, la cantidad de manipulaciones que existen, los intereses creados por todo el mundo de la farmacia y de la salud para poder, lo mismo, mantener a la población aborregada, chupando su dinero, haciendo todas las limitaciones que nos producen. Las terapias preventivas y no invasivas. Primero la alimentación, perdón. La alimentación sería lo mismo, estamos metidos en un sistema y vuelve a ser una pregunta colectiva cada uno que debería hacerse. Cada uno está comiendo de la forma más sana, por un lado, de la forma más sana posible, y ayudando a los colectivos de producción sana, porque uno podría estar comiendo sano, pero a través de un sistema o apoyando circuitos que están ayudando a las multinacionales. Sé que cada uno de estos elementos es un esfuerzo añadido que cada uno tiene que hacer para resolver estos aspectos, pero si hacemos caso omiso, no estamos siendo conscientes, no estamos ayudando a la comprensión global planetaria. O sea, el tema de entender mi selección de mi alimentación es por ayudar a este aspecto colectivo y por el aspecto de la salud, de la propia salud, ¿no? Las terapias preventivas y no invasivas. Cuando estamos haciendo realmente una terapia o una salud sana, correcta, es algo que nos va a llevar necesariamente a las mejores opciones. No se trata de enmendar el follón cuando ya está armado, sino de evitar que el follón ocurra. Se trata de solucionar nuestros problemas de salud antes de que falle el sistema. Y a través de una vida sana lo haremos. Gracias. Fantástica conferencia la de Jordi. Bueno, lo podemos seguir a través de su revista.